Hace alrededor de un mes, mientras revisaba tranquilamente los comentarios, me encontré con uno que me sorprendió enormemente. Hola, me gustó tu canal. Te hago una pregunta. ¿Qué opinas del Wayra Pronello Ford? ¿Qué? ¿Cómo? Wayra Pronello Ford. Me pareció imposible que las palabras Ford y Wayra pudieran estar juntas en una frase. ¿Y qué o quién es Pronello? Fui corriendo a buscarlo sintiéndome un profundo ignorante y encontré esto, un prototipo argentino de finales de los 60. Por suerte para mi autoestima, tras informarme un poco, vi que efectivamente no mucha gente sabe de la existencia de esta interesante máquina, y dejadme deciros que merece la pena echar un ojo a su historia. Así que atentos a esto. Vamos a irnos a Argentina a la década de los 60. Este señor es Heriberto Pronello, un diseñador y constructor argentino especializado en ingeniería militar, en robótica y en coches de competición. Diseñó modelos como el Torino y sus posteriores versiones Liebre, que dominaron las temporadas 1967 y 68 de la serie Turismo Carretera, una peligrosa competición que, como su propio nombre indica, se celebraba en las carreteras del país. El gran número de accidentes hizo que en el año 69 se creara una nueva serie llamada Sport Prototypo, en la que se correría solamente en circuitos cerrados. Pronello había disfrutado de 2 muy buenas temporadas, pero las exigencias de los circuitos eran diferentes a las de las carreteras, y tenía que hacer algo completamente nuevo si quería seguir triunfando. Por suerte, el argentino había estado diseñando un prototipo desde 1966, y aunque todavía no había conseguido ningún tipo de financiación, la marca Ford decidió trabajar con él. Pero Ford no se fiaba mucho de que pudiera hacer un prototipo lo suficientemente competitivo como para representar a la marca en el campeonato, así que le propusieron un trato. Ellos le suministraban a Pronello el motor, un potente V8 de 5 litros conocido como el F100. Pero solo financiarían el proyecto si el prototipo quedaba entre los 4 más rápidos de al menos una de las 4 primeras carreras del campeonato. Heriberto aceptó, y el prototipo Pronello Ford se convirtió en una realidad. Mientras diseñaban su avanzada aerodinámica con una maqueta en el túnel de viento, una parienta de Pronello dijo que tendría que llamarse Wayra, que significa viento en quechua, y de ahí surgió su nombre. El Wayra Pronello Ford tenía una aerodinámica muy cuidada basada en el efecto suelo, algo casi nunca visto en aquellos años. Gracias a sus formas redondeadas y a la carrocería alargada, tenía un coeficiente aerodinámico mejor aún que los supercoches modernos, y con una extensión en la parte trasera que solo se montaba en las carreras en los circuitos más rápidos, garantizaban una excelente estabilidad a alta velocidad. Todo eso se montaba sobre un chasis tubular y la carrocería era muy ligera, fabricada con resina plástica y fibra de vidrio, y todas las ventanillas estaban hechas de acrílico. El motor F100 era un V8 de 5 litros con 4 carburadores Weber y producía alrededor de 320 caballos. La caja de cambios era de fabricación nacional y el embrague estaba construido por Wobron. Eso significa que, a excepción del motor, el prototipo era de fabricación 100% argentina. Además, los pilotos que llevarían los dos Wayra serían Carlos Pasqualini y nada más y nada menos que Carlos Reutemann, que años más tarde participaría en la Fórmula 1 con los equipos Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. La cosa pintaba muy bien, y en la pretemporada hasta el propio Heriberto probó el Wayra en el autódromo cordobés Óscar Cabalén, a comienzos del año 69. Pero por desgracia, mientras Pasqualini hacía una de sus sesiones de pruebas, este se salió de la pista y el prototipo sufrió grandes daños. A partir de ese momento, surgieron dudas sobre la viabilidad del proyecto del Wayra por parte de la crítica, y este efecto se potenció aún más cuando en abril, en un test en Buenos Aires, el prototipo empezó a arder, casi destruyéndose por completo, lo que supuso que prácticamente tuvieran que empezar de nuevo. A pesar de estos desafortunados sucesos y de la falta de tiempo para volver a construir el prototipo, Ford no retiró su apoyo, y el Wayra finalmente consiguió entrar en el campeonato. Tan solo un mes después del accidente, los dos Wayra Pronello Ford hicieron su debut en el autódromo Óscar Cabalén, consiguiendo ambos el mismo tiempo en la clasificación, colocándolos a los 2 segundos y demostrando que el prototipo de Heriberto tenía potencial para hacer una buena temporada. Pero al día siguiente, en la carrera, sufrieron problemas mecánicos y tuvieron que retirarse. Aún así, el éxito no tardó en llegar, ya que en la siguiente prueba, en el óvalo de Rafaela, Reutemann consiguió la pole con un magnífico tiempo de 1 minuto 12, y el Wayra de Pasqualini marcó el segundo mejor registro a 7 décimas de su compañero. Tras dominar durante toda la carrera, Pasqualini consiguió terminar en primera posición, repitiendo el éxito en la segunda serie. En una entrevista recordando esa victoria, el piloto cordobés dijo: «Me acuerdo que nos zambullíamos en los curbones a más de 300 km por hora. Fue cuando anduve más rápido arriba de un auto de carrera. Sin embargo, el Wayra se agarraba muy bien, estaba equilibrado, doblaba y frenaba en forma impecable. Sin dudas, fue el triunfo más importante de mi carrera». Esa victoria en Rafaela hizo que Ford financiara el Wayra cumpliendo su promesa, pero por desgracia, esa primera victoria también fue la última. Aunque enormemente rápido y sofisticado, el prototipo de Pronello tenía grandes problemas de fiabilidad, principalmente derivados del motor de Ford.
El F100 iba al límite de sus capacidades para poder desarrollar esos 320 caballos y era fácil que se rompiera, ya que según el propio Heriberto, Ford suministraba esos motores a tanta gente que la sobreproducción causaba una falta de calidad. Un fin de semana normal del Guaira comenzaba con un altísimo rendimiento en el circuito, incluso si era la primera vez que el prototipo participaba ahí. En la carrera eran grandes competidores, con una excelente velocidad y un ritmo de carrera siempre similar o superior al de los rivales, hasta que se acababan rompiendo y tenían que retirarse o conformarse con posiciones muy atrás en la clasificación. Al año siguiente, en 1970, Heriberto y Ford llevaron al campeonato una versión sin techo del Guaira, llamada Spider, ya que este tipo de carrocería se había incluido en las normas. Aunque llevaron motores de mayor fiabilidad, el Guaira Spider no era tan rápido como sus rivales, y el proyecto comenzó a decaer. En el 73, ya no solo Brunello y Ford habían perdido su interés en la categoría, el resto de fabricantes y patrocinadores también mostraron su falta de apoyo, y ese mismo año, el campeonato de Sport Prototipos llegó a su fin. Aunque solo durara 5 años, esta categoría fue enormemente importante para el automovilismo argentino, dando oportunidades a grandes ingenieros, técnicos, mecánicos y pilotos. El Guaira fue, probablemente, el competidor más especial y recordado de la serie, y a pesar de ser un coche diseñado solamente para circuitos, en el año 92 hubo una pequeña excepción. Un hombre llamado Orlando Busurro quería conducir por la vía pública algún coche de carreras adaptado para ello que cumpliera perfectamente la normativa de circulación. Contactó con Heriberto Brunello para ver qué podía ofrecerle, y este le dijo que podían adaptar el Guaira Spider de desarrollo. Esa unidad nunca había competido, y solo existía como coche de pruebas para crear los que sí que corrían, asegurando que todo estuviera en perfectas condiciones. Pero Heriberto no quería darle el problemático motor Ford, y como estaba en una situación en la que no aplicaba el contrato con la marca estadounidense, Brunello adquirió un bloque Chevrolet más fiable, y añadió unos pequeños paragolpes para que cumpliera la legalidad y pudiera circular por las calles. El resultado fue el Guaira Brunello Stradale, y nunca se hizo ninguno más. Imaginaos conducir por ahí un coche del que solo existe una unidad, completamente único y basado en un prototipo de competición. Y para quien, al igual que yo, se haya preguntado dónde está ese Guaira Stradale hoy en día, lamento decir que no se sabe. Tiene que estar escondido en algún garaje de la familia de Busurro, o en la colección de algún multimillonario, o en un búnker soviético, o en algún lugar de la Tierra Media, aunque lo más probable es que tuviera algún accidente y acabara desapareciendo en forma de chatarra. Pasara lo que pasara con él, a Brunello le gustó la idea de fabricar coches que circularan por las calles, y comenzó un proyecto con varios estudiantes de ingeniería para crear un modelo de producción basado en el Guaira, con motor V8 y toda la tecnología de la época. Por desgracia no salió adelante, y la historia del Guaira terminó ahí. Y aquí llegamos a la parte que todo el mundo conoce, el Pagani Guaira. Horacio Pagani admiraba el Guaira de Brunello. Admiraba tanto al prototipo como a su creador, que fue uno de sus ídolos cuando todavía era un adolescente. Por eso, uno de los motivos por los que nombró a su modelo de 2011 como el Guaira fue para rendir tributo a este prototipo en el que tanto se había inspirado en su carrera como diseñador, y de esa manera manteniendo en sus creaciones sus raíces argentinas, como a él siempre le gusta. Y esa es la historia del Guaira Brunello Ford, un prototipo argentino que, aunque no muy conocido de forma internacional, fue uno de los grandes en su categoría y que, al menos en mi opinión, todo amante del automovilismo debería conocer. Dicho todo esto, yo me voy de aquí habiendo aprendido algo nuevo, así que muchas gracias Natsume por tu comentario y, como siempre, que os vaya muy bien y nos vemos en el siguiente.